Comenzamos con el breviario Arcano Informa, tu espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Comenzamos con el breviario Arcano Informa correspondiente a este 5 de octubre del 2012. Desde Madrid ponen de manifiesto los terremotos, la fractura de la tierra, dijo a Radio Francia Internacional Miguel Herraiz, catedrático de Física de la Tierra y director del Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica 1 de la Universidad Complutense de Madrid. Se confirma el titular muy alarmante: el planeta Tierra se fractura, del diario español El País. Santiago: se beneficiará México de la recuperación económica de Estados Unidos en 2013, dijo Luis Felipe Jiménez, experto de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y autor del informe difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ciudad de México: calificó Vicente Fox de guerra sin sentido que mereció la condena del presidente Felipe Calderón al cobarde asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, uno de los 100,000 mexicanos asesinados en su administración, ignorados y criminalizados, y sin espacio para reconocer a los más de 300,000 desplazados. Ciudad de México: la violencia restringe las libertades y afecta el desarrollo, por lo que urge establecer una alianza entre autoridades, población, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, académicos y organismos internacionales para erradicarla. Así lo expresó la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona. Ciudad de México: convocó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado a un diálogo nacional entre legisladores, organizaciones de trabajadores, empresarios, académicos, especialistas y grupos interesados para la discusión de la reforma laboral del 10 al 20 de octubre. Naciones Unidas: apoyemos a los docentes, es el lema del Día Mundial dedicado a esos trabajadores que se observa este 5 de octubre. Apoyarlos no significa únicamente mejorar su salario, sostiene la UNESCO, más bien significa dignificar la profesión, reconociendo el aporte del sector, aplicando estrategias de motivación profesional como la capacitación y formación permanente, además de proteger sus derechos laborales. Tuxtla Gutiérrez: se comprometió el Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, a aplicar la justicia contra los incendiarios del 30 de septiembre y 1 de octubre en Motocintla, Chiapas, en repudio al inatacable resolutivo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del triunfo electoral del verde ecologista Óscar González Galindo, por cierto, el mismo partido en que milita Raciel López Salazar. Tenosique: se encadenó el fraile Tomás González Castillo en la entrada principal de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en protesta del hostigamiento de autoridades federales en contra de indocumentados centroamericanos que pasan por Tabasco, por esta zona fronteriza de Tenosique, Huixla. Durante 7 años, 14 familias han tenido que desafiar la muerte, el tiempo y la austeridad. Quienes perdieron sus casas, su patrimonio, quedaron en la calle al ser devastados. Colonias como el Chamizal, el Paraíso y la Florida en Huixla son los damnificados de Stan. 7 años después, y los olvidados de Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense que dice gobernar Chiapas. Tapachula: como una burla a los habitantes de los 41 municipios de Chiapas que fueron duramente golpeados por Stan, cayó la noticia de que el misericordioso gobierno de Juan Sabines Guerrero había dejado prácticamente en libertad al tirano exgobernador Pablo Salazar Mendicuchía, al darle cárcel domiciliaria, y quien fue acusado de llevarse más de 20,000 millones de pesos que debieron ser utilizados en la reconstrucción, y de infinidad de atropellos que prosiguieron y se profundizaron con su hijo político Juan Sabines Guerrero. Madrid:
En un contexto de aumento de los precios alimentarios a nivel mundial, la tierra es una inversión cada vez más rentable y la mayoría de las adquisiciones de tierras agrícolas se hacen en países donde las poblaciones sufren de la escasez de alimentos, denuncia en Radio Francia Internacional la Oxfam, Naciones Unidas. El alto comisionado de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, Antonio Guterres, instó este viernes a los países que colindan con otros en conflicto a que mantengan sus fronteras abiertas y permitan el paso de la población que huye de la violencia. Washington, un dato alentador para el afroamericano. Cayó el índice de desocupación a 7.8% en septiembre, el nivel más bajo desde que Barack Obama llegó a la presidencia en enero de 2009. La difusión del dato oficial no podría ser más oportuna para Barack Obama, el descendiente afroamericano en plena campaña de reelección que a un mes de la elección acaba de sufrir un terrible revés en el primer debate presidencial sobre economía frente a su rival, el orgulloso descendiente de mexicanos, Mitt Romney. El aspirante republicano relativizó el anuncio. En el arcano de Salud es Vida, Ciudad de México, se iluminó de rosa la Cámara de Diputados por primera vez para sumarse a las instituciones que, a nivel mundial, buscan recordar a las mujeres la importancia de tomar acciones preventivas contra el cáncer de mama. Tóquese para que así se mantenga en prevención. Atlanta. Expresaron hoy las autoridades sanitarias de Estados Unidos su preocupación por un raro brote de meningitis que ha afectado ya a 35 personas y causado la muerte de 5 de ellas. En el arcano de Latinoamérica le compartimos desde La Habana. Arrestaron el jueves a la conocida opositora cubana Yoani Sánchez en Bayamo, a donde había viajado para asistir al juicio del político español Ángel Carromero, acusado de homicidio involuntario en el accidente en el que falleció el disidente Osvaldo Payá. Según un bloguero oficialista bien informado, la autora de la bitácora Generación, pues ¿qué cree usted? Fue detenida porque por intentar una provocación y show mediático en el juicio. Naciones Unidas, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos enviará sendos equipos de observadores a 2 localidades de Guatemala para investigar la muerte de 6 campesinos indígenas producida este jueves durante los enfrentamientos entre sus comunidades. La policía y el ejército, anunció hoy el portavoz Rupert Colville. Guatemala, murieron 6 campesinos y 34 fueron heridos a tiros en un enfrentamiento de miembros del ejército y la Policía Nacional Civil con campesinos que se manifestaban en una carretera del oeste de Guatemala contra el alto costo de la electricidad, informó el jueves la Procuraduría de Derechos Humanos, mientras otras autoridades afirmaron que los agentes estaban desarmados y de dónde los hirieron. El viceministro de Salud Pública, Marco Vinicio Arévalo, dijo a una radio local que han ingresado a hospitales 34 personas, 30 de estas con heridas de bala y 4 por intoxicación de gases lacrimógenos. Guatemala. La coordinadora de organizaciones no gubernamentales y cooperativas se solidarizó con 15 mujeres quechís que presentaron ante el Sistema Nacional de Justicia su reclamo en contra de miembros del Ejército Nacional que las esclavizaron y violaron salvajemente durante el conflicto armado interno. Caracas. Después de 3 meses de campaña, el presidente Hugo Chávez Frías y el principal candidato de la oposición, Enrique Capriles, llenaron las calles de Caracas bajo la lluvia y Barquisimeto, respectivamente, con cientos de miles de simpatizantes. El mandatario venezolano pidió a sus seguidores que le den el domingo un 4º mandato con una avalancha de votos, mientras Capriles llamó a terminar el ciclo votando por su proyecto, que dice él es progresista. Caracas, destacó el coordinador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, que las avenidas Bolívar, Universidad, México, Lecuna, Fuerzas Armadas, Urdaneta y Baral de Caracas se quedaron pequeñas con la presencia del pueblo revolucionario que apoya al candidato socialista Hugo Chávez Frías de cara a la elección presidencial del 7 o
Caracas, cuando faltan 3 días para la elección presidencial en Venezuela, pues surgen los detractores como los defensores sobre la gestión de 13 años de presidencia de Hugo Chávez Frías. Buenos Aires, hallaron anoche con vida a Alfonso Severo. ¿Quién es él?, se preguntará usted, y le decimos, él es testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira en la localidad bonaerense de Herli, partido de Avellaneda, y ya regresó a su vivienda y dijo, pase lo que pase, iré al tribunal a declarar. Buenos Aires, mantuvo anoche el prefecto nacional naval Luis Alberto Heiler distintos encuentros con personal subalterno de la fuerza para recomponer los lazos de autoridad que se vieron deteriorados en las últimas horas y que motivaron agresiones a algunos jerárquicos. Bogotá. Se mostró brevemente el jueves el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, ante periodistas por primera vez desde su operación del cáncer de próstata del miércoles y aseguró que todo ha salido muy bien. Felicidades. Lima, en Perú, este viernes se espera que los familiares del expresidente y encarcelado Alberto Fujimori presenten oficialmente su petición de indulto humanitario por el mandatario condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos. Él jamás indultó a nadie. Un eventual indulto que divide a la sociedad peruana. En el arcano del mundo, Turquía no tiene la intención de desatar una guerra contra Siria, afirmó el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, pero las autoridades turcas parecen prepararse para tal eventualidad. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, pues el Parlamento turco autorizó a las Fuerzas Armadas a continuar las represalias militares en territorio sirio. Turquía obtuvo este jueves 4 de septiembre luz verde del Parlamento. Naciones Unidas, unos 6.000 trabajadores extranjeros residentes en Siria han solicitado ser evacuados del país, informó hoy Jean-Philippe Chaussy, portavoz en Ginebra de la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta la fecha, el organismo ha ayudado a unos 200 extranjeros en situación de vulnerabilidad. Roma asesinó al líder libio Muammar al-Gaddafi, un agente del servicio secreto de Francia, de Nicolás Sarkozy, que operaba junto a las milicias que en octubre pasado derrocaron al gobierno de ese país del norte de África, denuncia el Correo de la Sera en Roma. Nueva Delhi convocó una organización de defensa de los campesinos indios sin tierras a más de 50.000 pobres del central estado indio de Madhya Pradesh a una marcha de 350 kilómetros en un mes hacia la capital Nueva Delhi, que inició el miércoles para exigir una reforma agraria y denunciar la marginación económica que sufren muchos pobres y los indios de la casta de los intocables. Naciones Unidas, el subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos visitará Mali del 5 al 8 de octubre para evaluar la situación de esas garantías fundamentales en Malí. Naciones Unidas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió a las autoridades serbias a permitir los actos públicos de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Pasamos al arcano ecológico desde la Ciudad de México, precisamente por el campus de la ciudad universitaria, el programa de reintroducción de la guacamaya roja en Palenque, Chiapas, y otras áreas de su distribución original del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió un donativo de Kraft Foods México, destinado a promover la conservación del ave y su ecosistema, diseñar estrategias de educación ambiental y fomentar la convivencia armónica con la naturaleza. En el arcano multimedia, desde Quito, lanza el gobierno ecuatoriano el primer teléfono móvil con funciones de Quisba, es una comunidad indígena, para promover el uso de la tecnología entre los indígenas que hablan ese idioma, informó este jueves 4 de septiembre una fuente oficial. El celular fue presentado en la localidad andina de Colta, en la provincia de Chimborazo, y su costo es de unos $45, dijo a la prensa el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero. París, anunció Mark Zuckerberg
que desde esta mañana, 4 de octubre, hay más de 1.000 millones de personas que utilizan Facebook activamente cada mes. En el arcano del arte y la cultura presenta la Pinacoteca de París la muestra Van Gogh, Sueños de Japón, en la que se pone en evidencia la gran influencia que tuvo el arte japonés en la obra del pintor holandés. Pasamos inmediatamente al arcano deportivo. Morelia dividieron puntos Monarcas y Jaguares en el Estadio Morelos tras igualar a un gol en el último compromiso de la jornada 11 del torneo Apertura 2012. Por cierto, en la Ciudad de México hay clásico de clásicos. Abren la temporada 12 a las 17 horas del sábado 6 de octubre el América y Guadalajara, allá en el Azteca, que llegan pues ya fortalecidos con el último triunfo que los dos equipos tuvieron en la jornada 11. Ciudad de México viaja a Houston, Texas, la mañana del lunes 8 de octubre, la selección mayor del fútbol mexicano, para enfrentar el viernes 12 de octubre a Guyana, en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Y nos vamos inmediatamente al pronóstico del estado del tiempo. Ciudad de México, capital de la República, pronosticó para este viernes 5 de octubre la geógrafa, nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez, del Servicio Meteorológico Nacional de México, que continuarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste de México y la península de Yucatán. Bueno, pues hasta aquí el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 5 de octubre, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón, para México, Latinoamérica y el mundo, con nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes que materializan este legado, este apostolado informativo que nos dejó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, y que es posible también llevarlo a cabo por la generosidad de sus donativos, para que podamos mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, con una línea editorial libre, soberana, autónoma e independiente, únicamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, a quienes esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa. ¿En dónde? Pues en la esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. ¡No nos fallen! Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolítico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.